Quisiera hoy decirles que la palabra, aunque va a estar dedicada al Día de los Padres, a los padres en especial, y que tiene como propósito el buscar que ustedes entiendan, varones, padres que hay en este lugar, el valor que ustedes tienen, lo que significan ustedes para sus hogares y para la sociedad, y que sean empoderados de la manera que Dios quiere. Este mensaje es para todos y ya les explico por qué es para todos. No quiero cortar el ciclo de charlas que llevamos sobre el desafío santidad, así que tiene que ver, este es otro mensaje más de santidad, pero que hoy está enfocado a los padres, que está enfocado a esos varones. Y esperamos que Dios nos pueda bendecir. Ahora hemos tocado un texto que para mí es base clave en todo lo que hemos hablado, y es lo que dice Pedro en su primera carta en el capítulo 1, versículo 15, donde dice: sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Así que está hablando de que el hombre, o el varón, y en especial el papá, o como lo quiero referenciar en esta mañana a través de la charla, la cabeza de la familia, tiene una gran responsabilidad en su vida, y esa gran responsabilidad es ser santo en toda su manera de vivir. Pero algo que yo no esperaba y que lo vi en esta mañana en el primer servicio, y que por lo que acaba de pasar sé que va a suceder acá, es que quiero que sepa que este mensaje es para todos y que todos lo vamos a entender de una manera diferente, y que a la final nos va a llevar a entender no a entender, sino a acercarnos mejor al Padre por excelencia. ¿A qué me refiero? Voy a empezar con una pregunta, y esta pregunta, como siempre, es para que usted se la responda, pero esta pregunta en muchos de ustedes va a producir alegría, va a producir nostalgia, va a producir un recuerdo bonito, pero en muchos de ustedes va a producir dolor, va a producir tristeza y va a producir vacío. Y la pregunta es, desde tu experiencia, ¿qué es un padre para ti? Desde tu experiencia. Y habrá muchos que recordarán a ese padre y sonreirán, porque se acordarán de sus cuidados, de sus caricias, de sus juegos. Pero habrá otros que no tendrán nada que recordar, o recordarán cosas dolorosas y tristes. Así que en ese sentido, este mensaje no es específicamente para el papá que está en este lugar, sino es para entender el valor de un padre, que entendamos el valor de un padre. Así que si usted es papá, que usted entienda el valor, la responsabilidad, el lugar de privilegio que Dios le ha dado. Si usted es esposa de un hermoso padre, que usted entienda como esposa lo que significa usted como ayuda idónea de ese esposo, que usted valore lo que es ese esposo. Si usted es hijo o hija, que usted pueda ver a su papá, y si tal vez ese papá no cumple con el estándar de lo que la palabra pide, que usted pueda orar para que un día su padre pueda conocer a Dios de tal manera que se convierta en ese modelo. Y si lo es, que usted pueda honrarlo. Y lo mismo en el caso del joven, el niño o la niña, el joven o la señorita. Pero hay algo más, que las chicas acá, que están solas, que están solteras, que están en noviazgo y tal vez pensando un día en un matrimonio, que digan: si yo me caso con esta persona, o el día que yo escoja una persona, estos deberían ser los parámetros que yo buscaría. Esto debería ser lo que yo buscaría en ese hombre, no solamente para mí, sino para mis hijos. Y si usted es varón
y está con una novia o está apuntando a conseguir una bella chica para casarse, que usted entienda el tremendo privilegio, pero la tremenda responsabilidad que significa ser cabeza. ¿Y por qué? Porque vivimos en una sociedad que se ha encargado de minimizar y de destruir la imagen del varón, de achicar su valor. Y lo peor es que el hombre ha colaborado, ha permitido que se le haga a un lado. Y eso es lo que trae la tragedia de sociedad que a veces vivimos. Así que déjenme empezar por esto. No sé cuántos vieron nuestro ICAS en casa el jueves. ¿Cuántos vieron el ICAS en casa? Lo que me preocupa es que lo vieron mujeres. No quería que vieran hombres y ningún hombre lo vio. Pero bueno, los que vieron ese ICAS en casa recordarán que nuestra presentadora daba como una estadística. Ella dice que ve un programa y en el programa da una estadística. Y la estadística, más o menos resumiéndola, decía lo siguiente. Decía que cuando un hijo se convierte al Señor, tiene un grado de influencia en su familia para llevarlos a los pies de Cristo. Tiene un grado de influencia. Ok. Espere, pero si la mamá es la que se convierte a Cristo, su influencia avanza un poco más. Tiene mayor influencia para jalar a su familia a los pies de Cristo. Pero si es el varón el que se convierte, si es el varón, el cabeza de familia, el que se encuentra personalmente con Cristo y rinde su vida a Él y decide amarlo, tendrá el 100% del logro de jalar a su familia para Cristo. Y tal vez entendiendo esa estadística entendemos por qué el papel del hombre es tan desvirtuado en la sociedad. Y creo y espero que a lo largo de la enseñanza usted pueda entenderlo y entender que es una cabeza de familia. Ahora, encontré un ejemplo para ponerlo, y este ejemplo no es que voy a cobrar nada, no voy a cobrar nada, así que solamente tómelo como el ejemplo, guárdese los pensamientos. Pero ayer en Bogotá hubo un partido de fútbol. No voy a decir nada, ni siquiera voy a mencionar los equipos. Pero ya que tengo su atención, por favor, tomen cuidado lo que voy a decir. Porque este partido paralizó al país entero. El partido más histórico, la final más histórica, bueno, todo lo que usted escuchó. Ahora, piensen esto, durante el tiempo que duró el partido, eran 22 hombres en una cancha luchando por ganar un partido. 11 de un lado y 11 del otro. Los dos buscando ser el mejor. Al final del partido seguramente se destacarán jugadores porque lo hicieron mejor que otros. Y a otros jugadores también serán criticados o señalados porque no dieron su mejor rendimiento. Pero independientemente de esto, resulta que hay dos personajes en este partido que ni sudaron, ni disputaron una pelota, ni metieron un gol, ni taparon, no hicieron nada, nada hicieron. Pero al final fueron o los ganadores o los perdedores. Y se llaman los técnicos. O sea, ninguno de los técnicos entró a la cancha. Ninguno jugó una pelota. Ninguno, pero al final, cuando usted escucha los comentarios de un equipo, hablaban lo bueno del proceso del técnico. Y de otro lado hablaban lo malo que el técnico había dirigido su equipo. Y uno dice, pero no jugaron. Pero no hicieron nada. Bueno, tal vez no hicieron nada a los ojos de los que no conocemos de fútbol y solamente vemos a las personas corriendo. Pero las personas que entraron a la cancha a correr tenían la instrucción de alguien que los había dirigido y que había colocado unos parámetros para que hicieran bien su trabajo. Por eso al final se entiende esto. Ahora, ¿por qué es tan importante un padre? Déjeme decirle esto. Su hijo estudia, gana una beca, va a la universidad, gana un buen sueldo. El que va a ganar el sueldo va a ser su hijo, él es el que reclama el cheque. Pero al final de cuentas, cuando ven a ese joven o a esa señorita, ¿de quién hablan? Oiga, ¿qué papá?
que papá. Del mismo modo, si el hijo comete un error, se enreda, hace las cosas mal, ¿de quién van a hablar? Pero el papá no hizo ni nada bueno ni nada malo en lo que tiene que ver con lo que están alabando de la persona. Pero hubo alguien que colocó en esa persona algo para que marcara una directriz. Y acá vuelvo a enfatizar en la importancia de un padre. Preparando esta enseñanza me quise documentar mucho. Y obviamente no puedo expresar acá todo lo que había. Pero tal vez usted me ha escuchado esto. Y es que hoy en día lo que voy a decir acá es peligroso, peligrosísimo. Con estas modas del feminismo y de que la revolución y que el hombre quiere someter a la mujer, decir lo que voy a decir es peligroso. Yo corro el riesgo de que ustedes me bajen de acá y me laceren porque estoy diciendo cosas que no están conforme a la corriente de este mundo. Pero a principios del siglo pasado hubo dos guerras muy fuertes, Primera Guerra Mundial y Segunda Guerra Mundial. Hago un paréntesis antes de seguir. Me gusta y estoy de acuerdo con que las mujeres estudien, sean profesionales, trabajen, incursionen en diferentes áreas. Creo que no tengo un pelo de machista, lo creo. Pero acá el asunto no es si se es machista o no se es machista, si se es feminista o no se es feminista. El asunto es si entendemos el modelo de Dios. Porque tal vez antes de que estuvieran estas guerras, y acá es donde va a sonar feo, porque en este momento suena feo, pero digamos que la mujer entendía que su rol era estar en la casa. Ahora digo, ya me van a mirar como, no estoy diciendo eso. Ojalá que hubieran progresado sin llegar a este punto, pero las mujeres estaban en su casa, en su hogar, sus esposos iban, trabajaban, volvían, y ellas tenían su hogar, su casa. Pero viene la Segunda Guerra Mundial, todos los hombres van a la guerra, y las mujeres tienen que entrar a ser parte de la fuerza productiva. Entonces las mujeres empiezan a trabajar y empiezan a producir y empiezan a luchar, pero empiezan a surgir ciertas cosas que pasan con el asunto de la guerra. No todos los hombres fueron a la guerra, hubo hombres que se quedaron en hacer una u otro oficio, y resulta que muchas de esas mujeres que enviaron a sus esposos al frente de batalla, en noches y días largos de soledad, encontraban a alguien que les hablaba al oído. Generaron infidelidades, generaron adulterios, se rompieron hogares. Tal vez otras mujeres, por culpa de hombres que maltrataron o que fueron humillativos o qué sé yo, lograron saber que con sus manos podían trabajar y podían tener un sustento, y cuando llega su esposo le dicen, no, yo no quiero vivir con usted, yo tengo la capacidad de trabajar y de sustentarme, así que no lo necesito. Y el hombre, en lugar de luchar por conquistar su esposa y conquistar su hogar, como que dijo, bueno, qué chévere, yo me hago un lado, y si la esposa quiere trabajar y quiere levantar a los hijos sola, perfecto. Y lo que hizo fue que vivamos hoy en un mundo donde a las mujeres que levantan a sus hijos solas las aplaudimos y le hacemos el premio y la mujer del año y todo esto. Ahora, parece que fuera bueno. Pero lo que no nos damos cuenta es que con todo eso lo que estamos es quebrando cada día más el modelo que Dios estableció de un hombre, una mujer, una familia. Y entonces el hombre, que debería ser el que estuviera como cabeza de su hogar, se apartó totalmente. El apóstol Pablo entendía esto perfectamente, y el apóstol Pablo dice en Corintios: pero hay algo que deseo recordarles. Me encanta la traducción que escogí por lo que dice, pero hay algo que deseo recordarles. Cristo es la cabeza de todo hombre, mientras que el hombre es cabeza de la mujer, y Dios es la cabeza de Cristo. Ahora Pablo lo que dice es: deseo recordarles. Oiga, por favor, no olviden que hay un Dios que es soberano, que Cristo, que vino a la tierra a salvarnos, y que aunque es Dios, tiene una cobertura sobre él que es el Padre, pero que Cristo es la cobertura sobre todo varón.
así como el varón es la cobertura de la mujer. El problema es que el hombre lo confundió o lo malinterpretó. Y el hombre vio ser cabeza como un beneficio o como una posición de superioridad, pero nunca le entendió como una responsabilidad. Nunca entendió que, soy el hombre, así que yo soy el que ordeno y el que mando. O yo soy el hombre, así que yo soy el que tengo los privilegios. No era esto lo que Dios quería. Lo que Dios quería era que el hombre entendiera la responsabilidad que implicaba ser cabeza de una familia. La familia, escúcheme, la familia es la base de la sociedad. ¿Usted quiere saber de dónde viene la sociedad en la que estamos? Si esto fuera el laboratorio, tendríamos que colocar su célula más pequeña en un microscopio para mirarla. ¿Y cuál es la célula más pequeña de una sociedad? Sus familias. Así que meta en un microscopio cada familia y lo que usted encuentre en cada una de las familias será lo que encuentre en la sociedad. Así que si usted quiere saber por qué vivimos en la sociedad que tenemos, por qué vivimos de la manera que vivimos, es porque son el producto de las familias que tenemos. Y el enemigo desde el principio ha querido distraer al hombre. Y encontré el ejemplo perfecto también en el partido de ayer para decirle qué es distraer al hombre. Resulta que en el partido, los que vimos el partido, los que no lo vieron, déjeme explicarlo, y de pronto usted no sepa de fútbol, entonces tal vez no me entienda, pero quiero explicárselo. Al final del segundo tiempo, cuando ya iba a finalizar el partido, el equipo que perdió al final empezó a hacer cosas que nadie entendía. O sea, yo por lo menos cuando llevo viendo tanto fútbol nunca había visto esto. Y era que levantaban la paleta para hacer un cambio y venía, pero los de adentro decían, no, que no se vaya, no, que sí. Y el jugador no sabía si se iba o no, el que entraba, si entraba o no entraba, el juez tampoco sabía, se devolvían y así pasó. Ahora, los que vimos el partido pensamos, los que éramos hinchas del otro equipo dijimos, oiga, esto está mal, es como un engaño, quieren quemar tiempo. Resulta que después yo llegué a mi casa y escuché un comentario de un periodista y dijo, no estaban quemando tiempo. Lo que pasa es que el técnico no tenía ni idea qué estaba pasando. O sea, el técnico estaba tan, qué sé yo, se bloqueó tal vez, que él permaneció y entonces era la misma gente, imagínense, todos hablando, entonces, no, si entre usted, no, mejor no entre, no, mejor salgo yo, mejor. ¿Pero por qué? Porque perdieron la cabeza. Porque no había alguien que estuviera dirigiéndolos. Ahora, ¿qué hace un técnico? Déjeme decirle qué hace un técnico. Un técnico entonces decide que su 11 titular, o sea, los jugadores que van a jugar son estos. ¿Qué tiene en cuenta para colocarlo? Primero, los jugadores en cada posición. Segundo, mira cómo va a jugar el contrario para poder ejercer una estrategia, cosa de que pueda defender a su equipo, pero también atacar para ganar un partido. El otro técnico piensa exactamente lo mismo. ¿De acuerdo? Estrategia. Eso es lo que hace un técnico. Y obviamente durante el partido va haciendo los cambios que necesite. Pero en este equipo no había estrategia. Y entonces tal vez los jugadores se sintieron solos, como que, ¿qué hacemos? Pero vamos, no vamos, entramos, salimos, ¿qué hacemos? Ahora quiero preguntarle, ¿cuántas mujeres, cuántos hijos hoy están así? ¿O cuántos vivimos esa situación? Porque no hay alguien que guiara. Porque no había alguien que dijera, oiga, es por acá, es por allí, de tal manera, de la tal otra. ¿Qué pasó con este hombre? Con este técnico. Se distrajo. Y la estrategia del enemigo ha sido distraernos. Y si vivimos en sociedades donde hoy hay tantas situaciones dolorosas, es porque nosotros como hombres nos hemos distraído. Por eso el título de la enseñanza es ¿en dónde estabas? El mensaje hoy se titula ¿en dónde estabas? Todos los problemas que usted se puede imaginar en nuestra sociedad, todos los problemas, rebeldía, injusticia, pobreza, inmoralidad, adicciones, etcétera, podrían tener una misma pregunta al hombre, cabeza de familia: ¿en dónde estabas?
Cuando esa mujer con 2, con 3, con 4 hijos tuvo que luchar y aguantar hambre y vivir situaciones difíciles, ¿en dónde estabas? Cuando tus hijos, por causa de la ausencia del padre o porque estaba muy ocupado, fue vulnerado, fue maltratado, ¿en dónde estabas? Cuando a tu esposa le estaban hablando y le estaban diciendo cosas que no debían decirle y empezaron a desviarla, ¿en dónde estabas? Cuando tus hijos se metieron en amistades y en situaciones que no debían estar, ¿en dónde estabas? Hay una palabra que yo tengo y es leer. Y es cómo leo yo a las personas, cómo yo entiendo a las personas. Y en la experiencia que tengo como pastor, una cosa que me duele es saber que hay esposos que no saben leer a sus esposas y hay esposos que mucho menos saben leer a sus hijos. ¿A qué me refiero? Cuando yo me casé recién casado, entonces como cualquier pareja teníamos una discusión con Yanira. Y entonces Yanira se ponía muda. Y yo era, ¿pero qué pasó? ¿Pero qué pasó? Dígame. Y claro, era mal genio, era dolor. Hasta que aprendí a conocerla, hasta que aprendí a leerla y entendí que cuando algo estaba mal yo tenía que esperar un tiempo para que ella lo procesara y después lo habláramos. Pero tuve que aprender eso, tuve que aprender a leerla. ¿Sabe leer usted a sus hijos? Hay momentos donde yo veo a hijos suyos y los veo en una situación y me acerco y hablo con el muchacho, con la chica y qué pasa y no sé qué, y voy a hablar con el papá. Me dijo, pero ¿verdad? Yo lo veo bien, ¿verdad? Y yo digo, pero espere, ¿cómo me puedo dar cuenta yo que no estoy con él y el papá, la mamá que lo ven por la mañana, por la noche que están? ¿Por qué? Porque no sabemos leer, porque no hemos ocupado ese lugar, porque pensamos que solamente, y recuerden que estoy hablando a los varones. No le estoy hablando a la mamá, le estoy hablando a los varones. Así que quiero desarrollar 3 puntos sobre esto de dónde estabas. Y mi primer punto es, ¿dónde estabas que no cuidaste a tu familia? ¿Dónde estabas que no cuidaste a tu familia? Como dije al inicio, desde el principio el enemigo lo que buscó fue distraer al hombre. Y hay un versículo que he leído muchas veces, y se lo he predicado muchas veces, y se lo voy a predicar una vez más, pero usted nunca lo había escuchado de esta manera. Génesis 3:1 dice, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios ha dicho, no comáis de todo árbol del fruto. Y los hombres me van a decir, pero pastor, ¿y eso qué tiene que ver con nosotros si ahí no aparece Adán? Por eso, ¿dónde estaba? ¿Dónde estaba Adán? ¿Cuántas veces habló la serpiente con la mujer? ¿Una vez? ¿Habría hablado más veces? ¿Se encontraron casualmente? ¿Dónde estaba Adán? ¿Qué estaba haciendo? Él era la cabeza de su familia y ser cabeza no es un lugar de privilegio ni es un beneficio, es una responsabilidad. Ahora, si yo pudiera cuestionar a Adán y le dijera, hermano, ¿qué estaba haciendo? Podría encontrar respuestas que a veces yo escucho. A ver, pues estaba ocupado trabajando. Dios me puso a labrar la tierra, Dios me puso a colocarle, pues estaba trabajando, o sea, ¿qué hago? Tengo que trabajar. Y la verdad es que sí, la verdad es que Adán debería hacer eso, pero sin descuidar su otra responsabilidad que era su familia, sin descuidar su casa, sin descuidar su esposa, sin descuidar sus hijos. Resulta que yo miro y Adán no solamente fracasa como esposo, sino que si usted sigue leyendo la Biblia, Adán fracasa como padre, porque un hijo de él es asesinado y el otro es desterrado. O sea, ¿dónde estaba Adán? ¿Qué pasó con él? Adán podría sentarse a llorar y decir, ¡oh, qué tragedia, qué familia que tengo! Pero bueno, ¿y dónde estaba? ¿Qué sucedió que no se dio cuenta de nada de lo que estaba pasando? La responsabilidad no lo excluía de estar allí. Ahora estoy hablando, cuidado, de padres que estando en la casa no están. Qué tremendo cuando ese padre se fue. Qué tremendo cuando fue que levanté la cola y me fui.
y dejó a esa mujer sola, criando, levantando, mirando cómo luchaba, porque tal vez el hombre tenía derechos y tenía que vivir su gran vida, sus grandes amores, y olvidó que tenía una responsabilidad. Y después decimos, pero ¿por qué la sociedad que tenemos? ¿Por qué los hijos viven en estas situaciones? ¿Por qué tantas? Bueno, ¿dónde estabas? Dios te pregunta hoy, ¿dónde estabas? Tenías que estar ahí. Adán debía estar atento a quién hablaba con su esposa antes de juzgarla. Cuando Dios le pregunta, lo que le dice a Adán es, la mujer que me diste. Bueno, hermano, ¿y usted no tiene responsabilidad sobre ella? ¿Usted no tenía que estar cuidándola? ¿Quién habla con mi esposa? ¿Qué le están diciendo? ¿Qué le están hablando al oído? Adán debía formar un ambiente de armonía entre sus hijos y no lamentarse después porque, uy, no, y cómo este mató al otro y ahora lo destierran, pero ¿qué pasó? ¿A qué hora se me salieron de las manos? Se le salieron de las manos cuando no estuvo. Cuando no estuvo ahí presente. Cuando no fue esa persona que estuvo atento a lo que tenía que hacer. Ahora, tal vez usted va a decir, oiga, pero ¿por qué me exigen tanto? Escúcheme, déjeme volver a lo del fútbol y vuelvo y digo, no estoy hablando tanto de que ganó este o perdió aquel, sino que me sirve. ¿Por qué? Porque resulta que al técnico que les digo que se durmió, le están dando con todo. Pero ¿sabe por qué le están dando con todo? Porque cuando él llegó a ese equipo, llegó con pergaminos, campeón de esto, campeón de lo otro, o sea que se supone que él debía hacerlo. Le estaban exigiendo de acuerdo a su capacidad. Si hubieran buscado al señor de la esquina, venga, nos maneja este equipo acá y el equipo pierde, pues bueno, pues el hombre no sabe, antes nos hizo el favor. Pero estaban hablando de alguien que estaba preparado. Ahora, Dios le ha dado al hombre la capacidad. Dios le ha dado al hombre el talento, pero nosotros nos hemos hecho a un lado y vemos hogares destruidos, hijos destruidos, mujeres en dolor, y después nos preguntamos, pero ¿qué pasó? Pues lo que pasó fue que no estuviste. Estabas tan ocupado en tantas cosas que no estuviste donde tenías que estar. Dice la palabra en Lucas 12:48, porque a todo aquel a quien se le haya dado mucho, mucho se le demandará, y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Así que Dios te pedirá cuentas por tu hogar, por esa esposa que escogiste, por esos hijos que tienes, para que puedas estar ahí. Entonces, ¿en dónde estabas que no cuidaste a tu familia? Mi segundo punto. ¿En dónde estabas que no enseñaste modales ni principios? ¿En dónde estabas? La Biblia nos habla de un hombre que era sacerdote y se llamaba Elí. Si usted sabe la historia de Israel, sabrá que había una tribu que había sido apartada para el sacerdocio. Así que el sacerdocio no era un cargo a que cualquier persona podía aspirar, sino era algo que venía por descendencia, porque era de la tribu de Leví. Así que este hombre Elí, si era levita y si tenía hijos, sabía que sus hijos iban un día a crecer, iban a ser sacerdotes. Entonces resulta que cuando usted lee la palabra, encuentra que estos muchachos sí crecieron efectivamente y empezaron a ministrar. Pero lo hicieron de una mala manera. Ellos empezaron a sacar lo mejor de las ofrendas. Dice la palabra que prostituían el templo porque traían mujeres y tenían relaciones sexuales dentro del templo, que pasaban por encima de todos los protocolos de la santidad que Dios había elegido y cogían siempre las ofrendas para él. Bueno, hicieron una mercadería y un sancocho y algo porquería de lo que era el sacrificio al Señor. Pero el asunto es que un día le dicen a su padre. Ahora, me llama la atención que un día le dicen a su padre. ¿Se acuerda lo que dije leer a un hijo? O sea, si no le dicen, él no se da cuenta. O sea, si nadie viene y le dice, oiga, Elí, sus hijos, o sea, él no sabía. O sea, él estaba tranquilo, sentado ahí, sus hijos haciendo lo que se les antojaba y nadie se enteró, nadie se dio cuenta. Ahora, cuando vienen y le cuentan a Elí,
Elí coge a sus hijos y de una manera drástica y severa les dice, primer libro de Samuel 2, 23 y 24, y les dijo: ¿por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo de esto de este pueblo, de vuestros malos procederes. No, hijos míos, porque no es buena la fama que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Enérgico estaba ese papá, bravo estaba. Yo creo que quedaron asustados esos muchachos, petrificados. O sea, no tenía el carácter esta persona. Ahora, déjeme pensar en algo que Dios me regalaba, porque Elí les dice a ellos: hacéis pecar al pueblo. Ahora escúcheme, lo que tenía que mirar el padre era un problema de la conducta de sus hijos a nivel de familia. Pero resulta que la conducta de sus hijos a nivel de familia estaba afectando la sociedad. Yo decía esta mañana que recordaba en ese mal llamado estallido social que hubo hace como 1 o 2 años, una imagen que se me quedó a mí grabada. Fue los 6, 5 policías, no recuerdo, tapándose con sus escudos en Suba, y muchachos de 17, 18, 19 años con medios ladrillos, no amenazando, sino literalmente lanzándole los ladrillos a los policías para acabarlos. Ahora, yo pensaba acá, ¿cómo serán estos muchachos con el papá y la mamá? ¿O será que el papá y la mamá: sí, papito, sí, mamita, ¿qué necesitas? ¿Lavo la loza? O sea, me imagino, ¿no? Porque no hay autoridad, porque ¿dónde estaba el papá que tenía que darle a ese hijo una instrucción sobre obediencia, respeto? Ahora vuelvo y le digo, si cojo la sociedad y la miro en mi microscopio a través de la célula que es la familia, ¿qué voy a encontrar? ¿Qué voy a ver? Así que ese problema no solamente afectó a esa persona o a esa familia, sino que empezó a afectar a la sociedad. Ahora, este sacerdote, me llama la atención esa doble moral que tenía. ¿Por qué doble moral? Porque si usted va al capítulo 1, usted recordará que Elí era el sacerdote y que había una mujer, Ana, que oraba por su hijo, que al futuro fue su hijo Samuel. Ahora, esta mujer dice que oraba consigo misma, pero no emitía palabra. Entonces yo me imagino que ella llegaba al templo y decía: Señor, por favor, ayúdame, dame. Y viene el sacerdote, si usted lee, y dice que él sí la regaña a ella. Le dice: ¿qué haces ebria en el templo? O sea, por favor, ¿qué te pasa? Y él le dice: no, Señor, no estoy ebria, es mi dolor que estoy expresando delante de Dios. Bueno, y viene la promesa y llega Samuel como promesa. Pero mi pregunta es: ¿por qué la misma vehemencia que tuvo con esta mujer no la pudo tener con sus hijos? O sea, ¿por qué no pudo hablarle con la misma firmeza a sus hijos? No tuvo el mismo carácter. Así que lo que yo pienso no es que los hijos de Elí fueron buenos toda la vida. Oye, de la noche a la mañana cambiaron. O sea, hoy se volvieron malos. Hoy consiguieron mujeres y prostituyeron. No. Fue algo que vino donde el papá no estuvo. No enseñó, no estuvo atento, no conversó, no preguntó. Escúcheme, en varones, mujeres, al final, créame que esto, si a usted le parece hermoso o duro o fuerte, no hemos llegado al final. Hasta ahora estamos en la mitad, estamos arrancando. Pero la pregunta es: ¿dónde estaba ese hombre? Ellos no llegaron a cambiar de la noche a la mañana. Fue un proceso de cosas que sucedieron porque ellos no tuvieron esa corrección. Ahora, podríamos limitarlo solamente a la solemnidad del templo. Podríamos decir: ok, no respetaron, eran sacerdotes llamados para cosas sagradas y no respetaron. Y claro, eso ya es bastante grave y podríamos quedarnos ahí. Pero yo quiero ir más allá, porque al leer el relato, si usted lo lee en su casa, usted encontrará que estos muchachos eran personas irreverentes, eran personas odiosas, eran personas altivas, eran personas que no despertaban ningún buen sentimiento delante de nadie. Cuando llegaban a las personas que estaban ministrando las ofrendas, le decían: no se puede hacer así, de malas, yo soy el hijo del sacerdote y yo hago lo que yo quiera, pero vea que no está bien que usted, de malas soy yo y nadie me impide nada. O sea, estos hombres realmente dañaron el ambiente, porque no fueron levantados en principios y en cosas verdaderamente de disciplina y de respeto. Mi pregunta es: si no respetaban a Dios, si no respetaban a Elí como sacerdote y si no lo respetaban como papá, dígame, ¿qué autoridad respetaban?
Ninguna autoridad. Y la pregunta es, ¿dónde estaba Elí cuando tuvo que corregirlos? ¿Dónde estuvo Elí cuando tuvo que ser ese padre de esos hijos? Ahora yo me quedé pensando y dije, ¿será que Elí era partidario de aquello del libre desarrollo de la personalidad? ¿Será que Elí dijo, no, que los muchachos vayan encontrando su camino sin colocarles límites, sin colocarles, porque eso es lo que nos dice la sociedad que quiere destruir la familia? Porque además de anular al padre, además de empoderar a la mujer por encima del hombre, entonces le dice a nuestros hijos, hagan lo que quieran. Nadie tiene derecho. Hoy en día un hijo puede ir a demandar al padre por violencia, me castigó. Por el libre desarrollo de la personalidad. ¿O será que Elí pretendió ser amigo de su hijo, olvidando que era padre? Porque no estoy diciendo que sea malo tener una amistad con el papá o la mamá, pero esa amistad se convierte en algo peligroso cuando se convierte en algo alcahueta y cuando se olvida el parámetro de que es papá y mamá. El jueves en el ICAS en casa tuve la oportunidad de recordar a mi tío. Y yo me acuerdo de ese señor. Y ese señor decía, joven. O sea, joven era que se certificaba ahí. Vaya, díganle a un muchacho hoy en día, joven. ¿Joven qué? ¿Joven qué? Porque estamos en ese nivel de amistad que ya no hay respeto, que ya no hay una coherencia. Y lo que tú formes en tu casa es lo que tú entregas a la sociedad. Qué tremendo. O sea que no es un problema de tu casa solamente. Entonces vivimos en una sociedad de cristal porque los chinos hoy no aguantan en ningún empleo. Ay, no, me miraron. Hoy me dijeron, no, yo me voy. Ah, no, papito, venga, papito, venga, tranquilo. Tranquilo, acá está mamita. Amor, ¿te vas a levantar? Ay, mamá, de dormir. Ay, no, papito, levántese. ¿Pero por qué, mamá? Porque son las 10 de la mañana y que su merced tiene 40 años. ¿Pero es chiste o es verdad? Ah, ya no se rieron. Y eso es lo que le vamos a traer a la sociedad. A mí, sabe, a veces no me preocupan nuestros hijos. Me preocupan los nietos de nuestros hijos. Si la sociedad va por donde va. ¿Qué sociedad vamos a tener? O sea, ¿a dónde vamos a llegar? Simplemente porque el hombre no estuvo. Porque el hombre no estaba donde tenía que estar. Así que no estoy hablando solamente de personas que se levantan como inescrupulosas, hijos malos. Estoy hablando de hijos malcriados. Y de hijos malcriados porque no fueron formados en el temor de Dios, porque no fueron formados en valores, porque no fueron formados en humildad, porque no fueron formados en respeto, porque no fueron formados en generosidad. Qué tremendo que levantemos una sociedad de muchachos egoístas, donde primero yo y segundo yo y tercero yo, y a mí me sirven y a mí me dan y a mí me entienden y a mí me escuchan y es lo que yo diga, pero nunca estoy pensando en Dios, nunca estoy pensando en los valores, no soy humilde, no respeto a nadie, no soy generoso. ¿Sabe qué dice la palabra? Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Le quiero preguntar, ¿será que Elí instruyó a sus hijos de niños? ¿Será que les enseñó? Ahora estos hijos se convierten a este hombre en una vergüenza. Podríamos hablar mal de los hijos, pero antes de que un padre hablara mal del hijo, tendría que preguntarse, ¿qué hice yo como padre? ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba para levantar a mi hijo? Hay una tercera, ¿dónde estabas? Y es ¿dónde estabas que no diste seguridad ni confianza a tu hijo?
¿Dónde estabas que no diste ni seguridad ni confianza a tu hijo? Hay otro padre que falla en la Biblia. Y ese padre falló porque no veía potencial en su hijo. O sea, el hombre no creía en su hijo, no veía, no este man que, no este chino, no, este no sirve para nada. El hijo se llamaba David. Y un día, después de que Saúl falla como rey, Dios llama a Samuel y le dice: no siga llorando por Saúl. Váyase a la casa de Isaí y de sus hijos yo me tomaré un hombre para que sea el rey sobre Israel. Ahora, yo me imagino, la Biblia no da detalles, pero yo me imagino que David le dijo a Isaí: Isaí, voy a comer a su casa, necesito que todos sus hijos estén. Samuel le dijo ¿a quién? A Isaí. Pero entendieron. No, mentiras, gracias. Samuel le dijo a Isaí: necesito que todos sus hijos estén allí. Ahora, ¿todos sus hijos son cuántos? Todos. Ok. Y entonces viene Samuel, se sienta a la mesa. No sé si eran medias 9, 11, el té, no sé si era comida. Pero Samuel se para y dice: antes de comer yo quiero hacer algo y quiero hacer lo que Dios me mandó a hacer. Y se levanta el primer hijo y viene este tipo y ve a ese hijo grande, simpático, buen mozo, y dice: esto es, y está a punto de ungirlo cuando Dios le dice: no, espere, quieto, él no es. Y Samuel dice: oh, qué pena. No, el que sigue. No, tampoco es. El que sigue. Tampoco, el que sigue, tampoco. Y se acabaron los hijos. Y yo creo que Samuel se rascó la cabeza porque Dios le acaba de decir que no es. Y le pregunta a Isaí y le dice: oiga, ¿no tiene más hijos? Ah, sí. Hay un mocosito cuidando las ovejas. Pero es que se interrumpe. Se molesta. Ahora dice la palabra, primer libro de Samuel 16:11, dice: entonces dijo Samuel a Isaí: ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió: queda aún el menor, que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí: envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Ahora, gracias a Dios cuando él tiene un propósito, porque Dios cumplió su propósito en David. O sea, él cumplió su propósito. Pero Isaí no contribuyó mucho. O sea, Isaí no ayudó mucho, que digamos, en el asunto. Y la pregunta es la siguiente: cuando mandan llamar a Isaí, ahora, déjeme colocarle en el contexto porque usted lo ve como muy normal, pero quiero explicarle. Un profeta, y más un juez como lo era Samuel, no era cualquier visita. Usted puede que sea adecto, afín al presidente o no, afín o no al alcalde, o afín o no a una autoridad. Pero a usted le dicen que mañana va una persona importante a su casa a almorzar, y usted saca la mejor vajilla, usted saca los mejores cubiertos, usted pone la mesa, la coloca de la mejor manera. Así que cuando llaman a David, David ve eso. David dice: ¿cómo así? O sea, aquí hay una fiesta y yo no fui invitado. O sea, yo no estaba en los planes. Y eso resiente el corazón de un hijo. Y no solamente lo resiente, sino como que hace que las demás personas se sientan con el derecho de hacerlo. Porque si usted mira más adelante a David, cuando hablamos de la lucha entre David y Goliat, sí, claro, vemos lo fuerte que fue David. Pero si usted se pone a mirar con detalle, en detalle usted va a mirar que todo el mundo menospreció a David. El papá le dijo a David: vaya donde su hermano, llévele estos panes, pero no va a hablar nada, que usted es como, te habla cuando no va a hablar y mete la pata ya calladito, va y viene y se devuelve, no hace más. Ok. El chico va, cuando va, escucha a Goliat dando la amenaza contra el ejército del pueblo de Dios. Y entonces dice: ¿quién se cree este? No sé qué. Y llega a su hermano y le dice: metido, no sapo. Sí, callado. Lo está menospreciando. Después él dice: no, yo sí puedo. Y viene el rey y lo mira: ¿usted? ¿En serio, chino? Le pone la armadura, tambalea, se la quitan. Y dice: no, pero yo voy conmigo. Y va y se enfrenta a Goliat, y Goliat mismo le dice: pero qué, soy un perro que me mandan a mí con un niño, con un palo. Ahora, si usted mira en cada una de esas que hay, un rechazo. No sirve. Ahora, vuelvo a decir algo, y lo digo, vea, lo digo con dolor,
porque tiene que ver con algo que yo conocí, una familia, ya no está en la iglesia, así que ni piense porque usted no conoce de quién voy a hablar. Pero hay una familia que yo conocí y conocí a sus hijos. Y sus hijos eran tremendos, o sea, son muy inteligentes, son muy pilos, en serio. No lo digo porque los quiera, considero que son muy inteligentes. Pero y hoy veo sus vidas y no están mal, pero no están como deberían estar. No es tan pésimo, pero la vida que viven no era la vida que deberían vivir. Y algo que pasaba era que sus padres, aunque todo el mundo veía los valores de estos chicos, sus padres nunca los veían. Entonces llegaba el pastor con los chicos del retiro y los padres venían a recogerlo y uno le decía a sus papás: qué muchacho que tiene, es tan colaborador, es tan juicioso, es piloso, es el líder. Y el papá empezaba: no, pero usted no se lo imagina en la casa. No, en la casa él no es así. En serio que me provocaba, métele un... Hermano, estoy hablando de su hijo. Siéntase feliz que estoy hablando. No. Él no es así como usted piensa. Él no es así como usted cree. Y marcaba el corazón. Ahora, aquí es de entender que nosotros podemos en momentos determinados amilanar, menospreciar a nuestros hijos o dudar de él. Es más, querida mamá, pero es al papá, pero mamás también, porque hay acá. Pero por favor, papás, cuando usted consiente tanto a su hijo, usted le está diciendo: no puede. Venga, yo le tiendo la cama. ¿Sabe qué le está diciendo? Usted no es capaz. Venga, yo le hago el desayuno. ¿Sabe qué le dice? Usted no es capaz. Venga, yo hago eso. Usted no es capaz. Y cuando crees que no haga nada, usted dice: pero ¿por qué no es capaz? Porque usted toda la vida me dijo que no era capaz. Porque usted toda la vida quiso vivir mi vida. Porque nunca me vio con capacidad y con la habilidad de hacerlo. Así que qué triste cuando todo lo que vemos de nuestros hijos son incapacidades. Y hay algo que es doloroso. Y escúchenme, papás, porque tal vez hoy tu hijo es un chinito chillón que llora y no te deja dormir. O tal vez es un niño que solamente pregunta y pregunta y pide y pide. O tal vez es un adolescente que nadie lo entiende. O tal vez es un joven en rebeldía. Pero ¿sabes qué? Ese bebé, ese niño, ese adolescente, ese joven, un día va a ser grande. Y si ese joven es el que te extienda la mano, te va a avergonzar. Y si ese joven no te extiende la mano, sino te da la espalda, fue lo que tú sembraste en su corazón. Porque no entendemos el papel que desempeña el hombre, el varón en la casa. Dice la palabra en Proverbios 17:6, lo tomé de la traducción lenguaje actual: el orgullo de los padres son los hijos, la alegría de los abuelos son los nietos. Pero ¿sabe cuándo? Cuando se ha hecho un buen trabajo. Qué alegría para un padre ver a su hijo bien, crecer, realizado. Qué rico saber que estamos en la bendición. Ahora termino con esto. Y por favor, esta es la parte para mí más importante de este mensaje. Seguramente todos acá hemos escuchado la parábola de los talentos. Cuando yo escucho la parábola de los talentos, dice que el Señor repartió los talentos a cada uno de acuerdo a ¿qué? A sus capacidades. O sea, no fue rosca. No fue que este es mejor, no. Al uno le dio 5, al otro le dio 2, al otro le dio 1. Ahora, esos talentos no eran propiedad de ellos. Eran para administrarlos, eran solamente para administrarlos, conforme a las capacidades que tenían. Pero un día, estos hombres que recibieron esos talentos tendrían o tienen que entregárselos nuevamente a su Señor y decir qué hicieron con esos talentos. Ahora, papás que están acá, varón que tienes hijos, el número de hijos que tienes es el número de talentos que Dios colocó en tus manos. Que el día que Dios te pregunte, lo que te diga no es ¿dónde estabas? ¿Dónde estabas? Yo hubiera podido en este mensaje
hablarles de todos los beneficios, de toda la responsabilidad, del bienestar que tú debes dar a tu familia, de ser el proveedor, de la armonía, de la proyección que le debes dar a tus hijos. Pero yo creo que Jesús nos enseñó lo que significa ser padre. Tremenda cosa, papás. Porque si usted mira a Jesús, Jesús vino a la tierra y predicó, Jesús sanó, Jesús enseñó, Jesús hizo un montón de cosas. Pero en Juan 14:6 dice una cosa que creo que es lo máximo, lo que Él quería. Y dice: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Papás, mírenme acá. Hay un Padre por excelencia. Y ese Padre por excelencia es Dios. Y yo sé que ustedes no son Jesús, ni Jesús les está pidiendo que sean Jesús. Pero cuando tu hijo o tu hija te ve a ti, ve al Padre. Porque de la manera como tu hijo o tu hija se relaciona contigo, papá, es de la misma manera como se relaciona con Dios. Y Él te va a preguntar: si no lo hiciste bien, ¿en dónde estabas? ¿Qué estabas haciendo? Empiezo por los jóvenes solteros que hay acá. Jóvenes solteros, un día ustedes van a ser padres. Ustedes pueden seguir la misma línea que venimos de generación en generación, o pueden romper esa línea convirtiéndose en padres y en cabezas de hogar conforme a lo que Dios quiere, siendo lo suficientemente hombres como para tener una sola mujer y serle fiel hasta la muerte, y teniendo solo una mujer y siéndole fiel hasta la muerte, tener hijos de bendición, hasta llevarlos un día a un altar y entregárselos a una mujer para que usted forme su propio hogar. Queridas niñas, está bien que ustedes se enamoren, pero no se enamoren del físico, no se enamoren de una billetera, no se enamoren de un título, no se enamoren de un uniforme. Enamórense de un hombre que tenga el temor de Dios en su corazón, de un hombre que realmente ame y bendiga a Dios. Queridas mujeres casadas, no compitan con sus esposos. El matrimonio no es una competencia. El matrimonio es una relación donde cada uno cumple una función. Así que en lugar de hablar mal de tu compañero, o de quejarte sobre tu compañero, o de buscar cómo haces mejor las cosas que tu compañero, conviértete en la escudera de tu compañero. Ora por él, cubre su espalda, levántalo, fortalécelo. Y varón, en serio, a mí este tema me toca mucho. Y el mundo ha querido minimizar al hombre. Perdón, me voy a utilizar una palabra fea, es horrible. Pero el mundo ha querido que el hombre sea como la cagarruta de una rata, que se desprecia, que se mira feo, que huele mal, que incomoda. Y el hombre es el encargado de levantar familias que honren y bendigan a Dios.